Muy buenos días. Hola, Hola, buenos días. ¿me escuchan? Sí, se le puede escuchar. Muy bien, muchas gracias. Vamos a continuar con otro tema que es las hormonas córtico-suprarrenales. Las hormonas córtico-suprarrenales son muy importantes en nuestro organismo. Cuando ustedes se encuentran en farmacología, hay un gran capítulo de medicamentos que son los corticoides. Y la base para poder entender estos medicamentos es precisamente la fisiología de las hormonas córticos suprarrenales. Vamos a empezar hablando de las hormonas córticos suprarrenales. Para esto tenemos que hacer referencia a la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal, tal como su nombre le indica, suprarrenal, está sobre los riñones. Cada uno pesa 4 gramos, está sobre los polos de los riñones. Cada glándula, recuerden ustedes, por histología tiene dos partes. Tiene una parte que es la corteza y otra parte que es la médula. La médula corresponde al 20% de la glándula, que está en relación, como saben ustedes, con el sistema nervioso simpático y va a secretar la adrenalina y la noradrenalina. La corteza suprarrenal tiene tres zonas donde se van a formar diferentes hormonas. Aquí en la lámina ustedes pueden observar la corteza glomerular. Estamos hablando de la parte de la corteza suprarrenal, ¿no? La corteza suprarrenal tiene tres capas. Tenemos la zona glomerular, la zona fascicular, la media, y la interna, la fascicular. Esas son la corteza cerebral. Recuerden ustedes que la zona glomerular produce lo que es la aldosterona. La zona fascicular produce cortisol y andrógenos. En realidad, tanto la zona fascicular como la reticular producen cortisol y andrógenos. En mayor cantidad la zona fascicular, los corticoides, y en poca cantidad los andrógenos. De igual manera, la zona reticular, en mayor cantidad los andrógenos y escasamente el cortisol. Entonces ahí tienen las tres capas. Vamos a ver corticoides. Los mineralocorticoides, glucocorticoides y andrógenos son las tres sustancias que producen la corteza suprarrenal. En la corteza suprarrenal existen tres tipos de hormonas. Ya hemos mencionado los mineralocorticoides, glucocorticoides y las hormonas sexuales, que son los andrógenos, y con un efecto similar a lo que es la testosterona. La primera, la capa glomerular, produce los mineralocorticoides porque controla un mineral o los minerales. Estos minerales van a ser el sodio y el potasio, que con ustedes son dos minerales. En cambio, los glucocorticoides, como su nombre indica, glucocorticoides. Gluco hace referencia al azúcar. Antes se pensaba que solamente controlaban el azúcar, incrementan el azúcar en la sangre, pero posteriormente se vio que también tiene acción sobre las proteínas y los lípidos. Síntesis y secreción de las hormonas córticos suprarrenales.
Vamos a describir cada una de las capas. La capa glomerular, que corresponde al 15%, secreta un mineralocorticoide que es la aldosterona. Tiene una enzima que es la aldosterona sintetasa. Está controlada por la angiotensina 2 y también por el potasio. Es muy importante, vamos a ir remarcando, recalcando cómo esta capa glomerular es regulada por la angiotensina 2 porque la va a estimular. Por otro lado, tiene efectos del potasio. La zona fascicular corresponde al 75% de la corteza suprarrenal. Secreta los glucocorticoides. Y los glucocorticoides, fundamentalmente, se hace referencia a dos componentes: el cortisol y la corticosterona. Así como les decía, pequeñas cantidades de andrógenos y estrógenos suprarrenales. La secreción de esta zona fascicular fundamentalmente está determinada por la corticotropina. Recuerden ustedes la corticotropina, que es la ACTH, hormona adrenocorticotropina. Y la zona reticular, la tercera capa, secreta andrógenos como son la deshidroepiandrosterona y la androstenediona. Estas dos componentes de hormonas sexuales, la deshidroepiandrosterona y la androstenediona, y pequeñas cantidades, van a tener efectos durante el desarrollo del individuo. A esta capa de la zona reticular es controlada por la ACTH. O sea, la hormona adrenocorticotrófica va a estimular, va a regular la secreción de esta capa. La secreción de la aldosterona y el cortisol, o sea, por la capa glomerular y la fascicular, están controladas en realidad por mecanismos independientes, ¿no? La angiotensina 2 ya hemos mencionado cómo estimula la producción de esta capa glomerular que produce la aldosterona. Y cuando hay un estímulo constante de la ACTH, se puede producir una hipertrofia de esta zona. La ACTH induce la secreción de cortisol y andrógenos. Pueden causar también la hipertrofia de esta zona fascicular y reticular. Bien. Entonces, para recapitular, tenemos las tres capas de la glándula suprarrenal: la capa glomerular, que produce un mineralocorticoide, que es la aldosterona. Está regulada fundamentalmente por la angiotensina 2 y el potasio. Luego tenemos la capa fascicular. La capa fascicular, que corresponde a un 75% de los corticoides, produce el cortisol y la corticosterona. Estos son los dos componentes de los corticoides. Y está controlada por la ACTH, la adrenocorticotrófica. Y luego tenemos la zona reticular. La zona reticular produce dos hormonas, son la deshidroepiandrosterona y la androstenediona. Esta capa también está regulada por la ACTH. Bien. Las hormonas córtico-suprarrenales son esteroides derivados del colesterol. El 80% del colesterol proviene de lipoproteínas de baja densidad del plasma circulante. El colesterol, a nivel de las mitocondrias, se va a fragmentar por acción de una enzima, que es la colesterol desmolasa, que va a formar un compuesto que va a ser la pregnenolona. Este compuesto se estimula también por la ACTH, que estimula la secreción del cortisol, como la angiotensina 2, que estimula la aldosterona,
van a favorecer la conversión del colesterol en pregnenolona. Entonces, la pregnenolona es la base para producir todas las hormonas suprarrenales, de la corteza suprarrenal. Aquí tenemos un cuadro, observen ustedes. Este cuadro ya, esta imagen ya les mostré en la anterior clase, pero aquí está en relación a la glándula suprarrenal. Vean ustedes el hipotálamo, que se relaciona con la hipófisis, es banda estímulos a través de hormonas liberadoras a la eminencia media. En la eminencia media hay muchos vasos sanguíneos que van a captar a esas hormonas liberadoras. Por ejemplo, acá la hormona corticotropina, la CRF, ¿no? La hormona corticotropina, que por el sistema porta hipotálamo hipofisiario va a liberar esta corticoliberina, la ACTH. La ACTH, la hormona adrenocorticotrófica, es la que va a estimular la función de la corteza suprarrenal. La corteza suprarrenal va a producir el cortisol. ¿Y cuál es la función del cortisol? Entonces tienen que tener claro que el cortisol actúa sobre las tres sustancias. Otra vez reiteramos, ¿no? Las tres sustancias: hidratos de carbono, las proteínas, las grasas. No se olviden, al final les voy a dar un cuadro de cómo las hormonas, la hormona del crecimiento actúa sobre las proteínas, hidratos de carbono, las grasas. Las hormonas tiroideas también actúan sobre, hemos visto, las proteínas, hidratos de carbono y grasas. Los corticoides también actúan, tal como dice acá, sobre las proteínas, las grasas y los azúcares o la glucosa. Por otro lado, entre otras funciones, los corticoides también actúan a nivel de los lisosomas, lo vamos a ver después. Bien, entonces hay dos hormonas producidas por la corteza fascicular, la parte fascicular. Dos hormonas que se las conoce como glucocorticoides o corticoides. Estos van a ser el cortisol en un 95% y la corticosterona en un 4%. Todos tienen actividad sobre la glucosa, sobre las proteínas y sobre las grasas. Doctor, disculpe, su micrófono está apagado. Bien, les decía que hay dos corticoides que tienen que grabar
que son el cortisol y la corticosterona. El cortisol, el que se encuentra en mayor cantidad. Sin embargo, hay otros de producción sintética, y aquí mencionamos a 3 de producción sintética: la prednisona, la metilprednisolona y la dexametasona. Tienen que familiarizarse con esos compuestos, porque estos compuestos se utilizan con mucha frecuencia. Es alto el uso realmente en la medicina, en diferentes especialidades se utiliza y se sintetiza. Tal vez alguno de ustedes, les decía, ha utilizado ya un corticoide, ¿no? Se utiliza en procesos alérgicos, enfermedades autoinmunitarias, en, en procesos como, por ejemplo, como la laringitis. A veces uno está con una laringitis, con estos resfríos que van apareciendo, y se utiliza mucho corticoide. Han debido utilizar en el COVID-19 como antiinflamatorio, un excelente medicamento. La prednisona sintetiza 4 veces más, es más potente que 4 veces más potente que el cortisol. Es un gran medicamento la prednisona, sumamente fuerte su acción. La metilprednisolona es 5 veces más potente que el cortisol. La dexametasona, 30 veces más potente que el cortisol. Fíjense la potencia que tienen estos medicamentos. Solamente se ilustra cómo hay otros medicamentos que son de producción sintética y de gran uso. Como les decía, este es un gran capítulo de la farmacología, donde previamente van a repasar la glándula suprarrenal, obviamente no como cuando vemos ahora en la fisiología, no con mucho detalle, para poder ya ingresar en los efectos y beneficiosos, como también hay efectos secundarios de estos medicamentos. Pero es un excelente medicamento. Bien. El cortisol, que es un corticoide o un glucocorticoide, también tiene una leve actividad. Miren los corticoides. Bien. Las hormonas corticosuprarrenales se unen a las proteínas del plasma. En realidad, la mayoría de las hormonas se transportan unidos a proteínas. El 90 al 95% del cortisol se une a proteínas del plasma, como son la globulina o la transcortina, que va a ser la que va a transportar, y en menor grado a la albúmina. Estas hormonas se van a metabolizar en el hígado, se van a conjugar con el ácido glucurónico y en menor magnitud van a formar los sulfatos. Se eliminan por la bilis, se eliminan por las heces y también se filtran en los riñones. Les decía a un principio que la cantidad de producción de estas hormonas es escasa. Fíjense cómo la aldosterona, por cada 100 ml se producen 6 nanogramos, lo que equivale a decir las 6.000 millonésima de gramos, o sea, escasamente se produce. Sin embargo, su efecto realmente es importante en el cuerpo. Al día se producirían 0,15 miligramos. Recuerden ustedes que la concentración de aldosterona depende, ya hemos dicho, de varios factores. Uno es de la dieta. Si uno come mucha sal, ¿no? Entonces, y potasio ingiere, quien se va a encargar de regular es la aldosterona. El cortisol. El cortisol se produce en una cantidad de 12 miligramos por 100 ml y por día de 15 a 20 miligramos. El cortisol, su producción circadiana varía. Por ejemplo, unas 2 horas antes de levantarse, cada uno de nosotros, hay un horario fisiológico, ¿no? Si te levantas a las 6 de la mañana, a las 4 o 5 de la mañana empieza a producirse corticoides, ¿no? Y al finalizar la tarde, en la noche, comienza a disminuir. Vamos a ver las funciones de los mineralocorticoides. Vamos a empezar repasando. En realidad, esta parte es un repaso
de la aldosterona. Les digo repaso porque ustedes esto ya lo han visto en el tema de riñón. La deficiencia de los mineralocorticoides, es decir, la aldosterona, ustedes saben muy bien la función de la aldosterona. A ver, ¿quién puede decirme cuál es la función de la aldosterona en los riñones? ¿Alguien recuerda? Deben recordar, ¿no? Yo creo que no se animan a decir. Miren, la aldosterona absorbe sodio y elimina potasio. Esta es una premisa con la cual vamos a partir al hablar de la aldosterona. Absorbe sodio y elimina potasio. Por eso que cuando hay mucho potasio, el potasio es sumamente tóxico para el corazón. Se estimula la producción, el potasio estimula la producción de la aldosterona. ¿Mm? Bien, si una persona deja de producir los mineralocorticoides, puede causar la muerte en 3 días a 2 semanas, salvo que se le administre sal en gran cantidad. Entonces, muy importante, porque fíjense, si no hay sal, se va a alterar la presión, porque la sal es lo que mantiene la presión. Entonces, una persona puede fallecer en ese lapso de tiempo. Eh, Se puede administrar a esa persona que no tiene producción de mineralocorticoides, la aldosterona, ¿no? Por eso que a los mineralocorticoides se los llama como fracción salvavidas. O sea, te salva la vida si tú le proporcionas los mineralocorticoides. Fracción salvavidas porque también va a ayudar en lo que es las hormonas córticos suprarrenales. Bien, la aldosterona cumple el 90% de la actividad mineralocorticoide. Entonces tiene que quedar establecido que la aldosterona absorbe sodio, elimina potasio, su actividad es del 90% con actividad de absorber sodio y eliminar potasio. Sin embargo, los corticoides también tienen efecto mineralocorticoide, pero es escaso, ¿no? La actividad de la aldosterona sí es muy marcada en realidad para absorber sodio y eliminar potasio. El cortisol aporta de manera muy leve este efecto de absorber sodio y eliminar potasio. La actividad mineralocorticoide de la aldosterona es 3000 veces mayor que la del cortisol. Fíjense, pero sin embargo el cortisol está en mayor cantidad si comparamos con la aldosterona. 2000 veces superior al de la aldosterona, pero tiene poco efecto mineralocorticoide. Bien, recuerden ustedes entonces, la aldosterona actúa en las células principales de los túbulos colectores, ¿no? Y en menor medida en los túbulos distales. Si una persona no produce mineralocorticoide o no produce la aldosterona, eliminaría entre 10 a 20 gramos de sodio al día, ¿no? Y al eliminarse el sodio quedaría en gran cantidad del potasio. Y esto es tóxico para el cuerpo. Bien, el exceso de aldosterona aumenta el volumen de líquido extracelular. Ya sabemos muy bien, si aumenta la absorción de sodio, va a aumentar la osmolaridad de la sangre, aumenta la retención de líquido y de esta manera va a aumentar la presión arterial, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre cuando existe mucho sodio? La persona tiene mucha sed, consume agua y además la osmolaridad, recuerden ustedes, por el tema del riñón,
estimula a la producción de la hormona antidiurética, se tiene que diluir. Es como cuando comes una comida salada. ¿Qué pasa cuando comes una comida salada? Tienes sed. Al aumentar la osmolaridad en, en la sangre, el cuerpo trata de diluir esa osmolaridad. Entonces va a liberar la hormona antidiurética para absorber agua y diluir. El exceso de la presión también va a tener un efecto llamado de natriuresis por presión y diuresis por presión. Va a aumentar la presión y eso va a tener un efecto en el riñón de hacer orinar sal y agua. Hay una presión que estimula la fuerza de la filtración y se elimina sodio y agua. Cuando el volumen de líquido extracelular aumenta de 5 a 15 veces por encima de los valores normales, la presión arterial también sube entre 5 y 25 milímetros de mercurio. Aquí está lo que les decía. El exceso de aldosterona produce hipopotasemia y debilidad muscular. El déficit de aldosterona induce hiperpotasemia y toxicidad cardíaca. Entonces, no requiere mayor explicación. Si se está produciendo mucha aldosterona, ¿qué va a ocurrir en el cuerpo? Se va a absorber mucho sodio y se elimina potasio. Por consiguiente, va a generar una hipopotasemia. Pero si ocurre al revés, que no hay aldosterona, que no hay aldosterona en el cuerpo o disminuye la producción de aldosterona, entonces no se va a absorber sodio ni se va a eliminar el potasio. Va a haber un exceso de potasio en el cuerpo. Y este exceso de potasio va a generar toxicidad cardíaca. Va a haber una debilidad de la contracción y arritmias cardíacas hasta la insuficiencia cardíaca. La aldosterona estimula el transporte de sodio y potasio. Mire, esto es ya reiterativo, ¿no? Que estamos reiterando. La aldosterona absorbe sodio y elimina potasio. Esto no solamente acontece en los riñones, también lo vemos en las glándulas salivales, en las células epiteliales intestinales. Mecanismo celular de la acción de la aldosterona. ¿Cuál es el mecanismo de la aldosterona? Entonces, la aldosterona a nivel de las células del epitelio tubular, por la solubilidad, se va a difundir al interior de las células. La aldosterona se va a unir a un receptor de mineralocorticoide llamado MR. Aquí, por ejemplo, cuando se une el receptor del mineralocorticoide, se pueden utilizar sustancias que antagonicen a la aldosterona, como la espironolactona. En el tema del riñón han debido hablar ustedes sobre la espironolactona, es un diurético. Entonces, lo que estamos haciendo en este momento es ver cómo la aldosterona producida va hacia las células de los túbulos y allí va a estimular la formación se va a unir a una proteína que es un receptor mineralocorticoide. Este receptor unido a la aldosterona se va a difundir hacia el núcleo, hacia el ADN, para inducir al ARN mensajero, ¿no? Para la síntesis de proteínas a nivel de los ribosomas. Y las proteínas formadas
que van a ser enzimas y proteínas transportadores de membrana, son las que se van a dirigir al epitelio para absorber sodio y eliminar el potasio. Ahora, les decía que hay un diurético en esta unión del mineralocorticoide con el receptor, se puede bloquear con un diurético que es la espironolactona. Entonces, no se va a absorber el sodio, se va a bloquear la absorción del sodio y el sodio se elimina. Y al eliminarse el sodio por la orina arrastra agua y de esta manera es un diurético. Bien, vamos a ver la regulación de la secreción de la aldosterona. Hay 4 factores que van a regular la producción de la aldosterona. Uno, no se olviden el potasio. El potasio aumenta la secreción de aldosterona. Si hay mucho potasio en el cuerpo, hay que eliminar ese potasio porque ese potasio es tóxico, genera arritmias cardíacas y puede llegar a la muerte en la persona, la insuficiencia cardíaca y la muerte. Entonces hay que eliminar el potasio. ¿Y cómo lo hace? Liberando la aldosterona. La aldosterona absorbe sodio y por cada sodio que absorbe elimina potasio. Otra sustancia, la angiotensina 2. La angiotensina 2, ¿cómo actúa? Incrementa la secreción de aldosterona. También el sodio. Si hay un aumento de sodio en el líquido extracelular, o sea, el estímulo va a ser muy leve. O sea, si hay mucho sodio, no se tiene que absorber más sodio. Y como la aldosterona absorbe el sodio, entonces va a afectar. Pero afecta de manera muy leve. No es fuerte la acción. No es como el potasio. Por eso algunos autores dicen el más importante para regular la aldosterona es el potasio. Es el mineralocorticoide, o perdón, el mineral que estimula la producción del mineralocorticoide que es la aldosterona. Por otro lado, la ACTH. Ya sabemos muy bien que la ACTH estimula para que haya una producción de aldosterona, porque estamos hablando de la corteza suprarrenal. Sin embargo, su efecto regulador es mínimo, no es muy fuerte. El más fuerte es el potasio y la angiotensina. Tal como dice acá, ¿no? De todos los factores, la concentración de iones potasio y el sistema renina-angiotensina, o sea, la angiotensina 2, son los más importantes para regular la secreción de aldosterona. Hemos visto la aldosterona, vamos a pasar a los glucocorticoides. Solamente reitero, hay 3 capas en la glándula suprarrenal. La corteza, que produce mineralocorticoides, este mineralocorticoide es la aldosterona. Se llama mineralocorticoide porque actúa sobre 2 minerales, potasio y sodio. Esa es la parte glomerular. La parte fascicular secreta los corticoides, llamados glucocorticoides. Antes se pensaba que solo actuaba sobre la glucosa, por eso se los llamó glucocorticoides. O sea, queda históricamente esta denominación de glucocorticoides. Sin embargo, los glucocorticoides no solo actúan sobre la glucosa, también actúan sobre los otros componentes de la alimentación, que son las proteínas, las grasas, ¿no? Además de la glucosa que ya hemos mencionado. Bien. Si a un animal se le suprime la corteza suprarrenal, ya hemos visto cómo dándole
aldosterona, se puede salvar la vida de estas personas. Pero además los corticoides participan, los glucocorticoides en este caso, participan en todo animal, obviamente, ¿no? Hacemos referencia a los animales y, y obviamente les decía en el ser humano. Cualquier situación de estrés físico o emocional, liberamos corticoides. Cualquier situación. De pronto tienes que entrar a la clase a las 7 menos cuarto, conectarte y resulta que en tu zona no hay internet y no puedes ingresar, empieza a liberar corticoides. Estás tomando la movilidad para ir a la facultad, tienes que dar un examen y tienes que tomar ese colectivo que está pasando y está lleno. Liberas corticoides. Alguna impresión, te dicen una nota, tienes, qué sé yo, 30, una materia donde esperabas sacar una mejor nota, te estresas. Lo mismo, ¿no? O sea, que te digan que tienes 80, 90 también te genera un estrés, ¿no? Te pones nervioso, de alegría probablemente. También liberas corticoides. Continuamente estamos liberando corticoides. Fundamentalmente, cuando hablamos de corticoides hablamos de dos, ya les he dicho, el cortisol y la corticosterona. El cortisol también se llama hidrocortisona. Bien. Vamos a ver los efectos del cortisol sobre el metabolismo de los hidratos de carbono. Estimulación de la gluconeogenia. ¿Qué significa gluconeogenia? ¿Quién sabe? Hola, ¿me están escuchando? Hola, ¿qué Sí, significa doctor. gluconeogenia? Síntesis de nueva glucosa. Está muy bien. Saben, lo que pasa es que ustedes no quieren hablar. Es la síntesis de glucosa, como decía su compañera, a partir de compuestos químicos que no son azúcares, como por ejemplo los aminoácidos, ¿no? El cuerpo, las células utilizan aminoácidos y a partir de este van a sintetizar azúcares. El hígado es el que realiza la gluconeogenia. Este efecto es antagónico a lo que hace la insulina. La insulina no tiene este efecto de gluconeogenia, ¿no? Entonces, ¿cómo va a participar los corticoides? Van a aumentar las enzimas que convierten aminoácidos en glucosa. Va a movilizar los aminoácidos, sobre todo el músculo. Su efecto es contrario a lo que hace la insulina. La insulina inhibe la gluconeogenia, en cambio, se les puede preguntar en el examen, ¿no? La insulina inhibe la gluconeogenia. En cambio, los glucocorticoides estimulan la gluconeogenia. O sea, el cortisol, ¿qué hace? Aumenta el azúcar. Por eso se llama glucocorticoides. Aumenta el azúcar en la sangre. El azúcar habitualmente se transporta al interior de las células por un transportador de glucosa llamado GLUT4 en la membrana, ¿no? Entonces, lo que va a hacer el cortisol es reducir la utilización al disminuir este transportador. De esta manera va a aumentar, ¿no? Los glucocorticoides van a actuar sobre el proceso de fosforilización de otros procesos de señalización que inducen el uso del azúcar. O sea, hay procesos para usar el azúcar. Entonces, ¿qué va a hacer los corticoides? Van a hacer disminuir el uso del azúcar.
Mira, aquí está aumentando el azúcar. Lo que hacen los corticoides es aumentar el azúcar. Si aumenta el azúcar, entonces hay que pensar en que se va a producir una diabetes. Pero esto no va a ser una diabetes dependiente del páncreas. Va a ser una diabetes por la glándula suprarrenal. Por eso se llama diabetes suprarrenal, porque existe un aumento de la glucemia por la gluconeogenia y el menor uso de azúcar. Entonces, esto también va a aumentar el azúcar, lo cual, si hay mucho azúcar, va a aumentar la insulina. Fíjense en las 3 hormonas que estamos viendo, en la como en las tiroides, la hormona del crecimiento, los 3 van a liberar el azúcar y los 3 van a estimular la producción de insulina, con algunas diferencias. Por ejemplo, los corticoides eh, van a aumentar o reducir, mejor, van a reducir la sensibilidad a la acción de la insulina sobre la captación de glucosa. Actúan disminuyendo esa sensibilidad. De igual manera habíamos mencionado en la hormona del crecimiento. Se altera la sensibilidad, o sea, al haber mucho azúcar, se libera insulina, pero la insulina tiene poco efecto para transportar el azúcar al interior de las células. Bien, es decir, que hay una resistencia a la insulina para que el azúcar pueda ingresar a las células. Efectos, ahora hemos visto sobre los azúcares, ¿no? Ahora vamos a ver el cortisol sobre el metabolismo de las proteínas. Eh, lo que hace es reducir las proteínas celulares. Entonces hay un descenso de los depósitos de proteínas a nivel de las células, ¿no? Esto se debe al descenso de la síntesis de las proteínas, como a un mayor catabolismo de las proteínas que existe dentro de las células. Entonces va a haber un menor transporte de aminoácidos a los tejidos extrahepáticos. Recuerden ustedes que las proteínas se sintetizan a partir de los aminoácidos. Si hay menor transporte de aminoácidos, entonces se va a reducir la formación de proteínas. Se reduce la formación del ARN, ¿no? Sobre todo a nivel del músculo y del tejido linfático. Entonces, como hay menos síntesis de proteínas, la persona va a presentar debilidad a nivel muscular, va a tener dificultades cuando se encuentra sentada para ponerse de pie. También afecta el sistema inmunitario, como lo vamos a ver después. Las funciones inmunitarias del tejido linfático caen hasta una pequeña fracción de la normalidad, ¿no? Entonces está afectando el sistema inmunitario. Esto es lo que hace a nivel del músculo, pero a nivel del hígado, el cortisol aumenta las proteínas del hígado y el plasma. O sea, estos incrementos es una excepción a lo que habitualmente hacen los corticoides en el resto de las células del cuerpo. Entonces van a incrementar el transporte, estamos hablando del hígado, era muy diferente, ¿no? En el caso del músculo disminuía el transporte de aminoácidos, aquí aumenta el transporte de aminoácidos hacia los hepatocitos, ¿no? Y habría una síntesis de proteínas. Hay un aumento de los aminoácidos sanguíneos
hay una disminución del transporte de los aminoácidos a las células extrahepáticas. O sea, lo que estamos recalcando acá es disminuye la síntesis de proteínas en todas las células del cuerpo, excepto en el hígado, ¿no? Lo cual va a hacer que el menor transporte de aminoácidos a las células va a disminuir la concentración intracelular y por consiguiente disminuye la síntesis de proteínas. Hay un aumento del catabolismo de las proteínas, ¿no? Entonces, al destruirse las proteínas, se liberan aminoácidos que van hacia el exterior de las células, lo cual va a incrementar los aminoácidos en el plasma. Y también, como hay bastantes aminoácidos, estos van a aumentar en su transporte, pero en el hígado. En el hígado se va a transportar esos aminoácidos para la síntesis de proteínas. Y los efectos en el hígado van a ser el incremento de la tasa de desaminación de los aminoácidos, se quita un grupo amino y aumenta la síntesis de proteínas y van a aumentar la formación hepática de proteínas plasmáticas. Y el aumento de los aminoácidos, recuerden ustedes que los aminoácidos van a sintetizar a partir de estos la glucosa, entonces incrementan la gluconeogenia. Entonces ya hemos visto que actúan sobre los hidratos de carbono, actúan sobre las proteínas, disminuyen el uso de las proteínas en la célula, la persona queda debilitada. Hay un efecto sobre las grasas, moviliza las grasas. En realidad, si recordamos un poco, la hormona del crecimiento movilizaba las grasas para utilizar como fuente energética. Las hormonas tiroideas movilizaban las grasas, el colesterol, los triglicéridos para su eliminación, evitando su consumo. O sea, las hormonas tiroideas movilizan para eliminarlos por la bilis. En cambio, las hormonas del crecimiento los movilizan para usarlo como fuente de energía. Ahora, los glucocorticoides movilizan las grasas y con el objeto de utilización de fuente energética. El alfa-glicerofosfato deriva de la glucosa. Este es necesario para el depósito y mantenimiento de los triglicéridos en estas células. Pero si falta esta sustancia, entonces empiezan los adipocitos van a empezar a liberar ácidos grasos. Entonces el alfa-glicerofosfato deposita las grasas gracias al alfa-glicerofosfato. Pero si falta este alfa-glicerofosfato, se liberan los ácidos grasos. En los periodos de ayuno prolongado o de estrés, se movilizan grasas en gran cantidad por el cortisol. Hay un incremento de la oxidación de las grasas para que estos puedan ser utilizados como fuente energética. El hecho de usar las grasas en situaciones de ayuno hace que se trate de conservar la glucosa y el glucógeno, ¿no?, a largo plazo. El exceso de cortisol induce la obesidad. Como hay movimiento de grasas por los corticoides, estos se van a depositar en el cuello para generar el cuello de búfalo y también en la cara. La cara en luna llena, que es muy diferente a la cara de un gordito, ¿no?, de una persona gorda, pero sin que tenga trastornos. Los corticoides es diferente.
el depósito de grasa. Globalizamos indicando que el cortisol es importante para resistir el estrés y la inflamación. Aquí tenemos enumeradas situaciones de liberación de los corticoides. Un traumatismo. Cuando estás haciendo una actividad deportiva, te da un codazo, es un estrés a tu cuerpo, un estrés físico, liberas corticoides. Tienes una infección, liberas corticoides. Tienes frío intenso, calor, sobre todo frío intenso, liberas corticoides. Si inyectas noradrenalina y otros simpáticos miméticos, también liberas corticoides. Cirugía. Por mucho que tengan una anestesia, a ver, alguien va a ser sometido a una cirugía. Actualmente, pues, antes de ponerte los inyectables, etcétera, el anestésico, te hacen dormir levemente, te duermes. Te colocan anestésico y te empiezan a hacer la cirugía y terminas tu cirugía y despiertas y no sientes dolor, estás bien. Y preguntas, ¿ya me han operado? Sin embargo, ya te han cortado diversos tejidos, planos, etcétera. Ese es un estrés. Entonces liberas gran cantidad de corticoides. Gran cantidad de corticoides. Y el corticoide estimula la secreción de ácidos a nivel del estómago. Por eso a toda persona que se va a operar se le da antiácidos, porque puede desencadenar gastritis, úlceras, ¿no? Por el estrés. Cualquier sustancia que se inyecte bajo la piel igual es un estrés. Si movilizas a un animal, a veces ustedes inmovilizan a su perrito, ¿no? Porque, bueno, si algunos tienen perro, molesta a las personas, etcétera, y lo atan. Le están generando estrés, está liberando gran cantidad de corticoides. Cualquier enfermedad debilitante libera corticoides. Ya les decía los efectos antiinflamatorios de concentraciones altas de cortisol, ¿no? Bloquea, si uno administra esos corticoides que hemos mencionado de producción sintética, ¿no? La dexametasona, la prednisona, la metilprednisolona, como al rato les leía medicamentos, les mostraba ahí en la diapositiva medicamentos de producción sintética. Entonces, esto se utiliza y te bloquea la inflamación. Cuando existe una inflamación, hay células dañadas, se libera histamina, bradicinina, aumenta el flujo. Recuerden las etapas de la inflamación, sale plasma, se bloquea, se infiltra de leucocitos, hay crecimiento fibroso, etc. Esto en tema de glóbulos blancos lo han llevado. Lo que te hace los corticoides es bloquear las primeras etapas del proceso inflamatorio. Si la inflamación ya se ha iniciado, favorece la rápida desaparición y acelera la cicatrización. ¿Qué hace el cortisol para impidiendo la inflamación? Tienen que actuar sobre los lisosomas. Recuerden ustedes, los lisosomas tienen enzimas digestivas. Si hay una célula que se ha destruido, se libera lisosomas para eliminar esa célula que ha sido destruida. Entonces, ¿qué hace? El cortisol ejerce efectos preventivos de la inflamación. Estabiliza la membrana de los lisosomas. Evita que se liberen sustancias que vayan a lesionar. Hay células que podrían recuperarse y el lisosoma va y los anula. Pero si se bloquea, esas células pueden recuperar. Obviamente, las células destruidas van a continuar con su proceso, ¿no? Reduce la permeabilidad de los capilares, reduce la migración de los leucocitos, inhibe el sistema inmunitario, sobre todo los linfocitos T, disminuye la fiebre al reducir la interleucina 1. Entonces, al reducir la fiebre, hay un proceso de disminución de la vasodilatación. Participa en procesos alérgicos, ¿no? Al actuar sobre la reacción antígeno-anticuerpo y se ve efectos
la disminución de efectos secundarios de la reacción alérgica. Disminuye la producción de sustancias inflamatorias como la histamina, tal como hemos visto aquí, la histamina, la serotonina, la bradicina, etc. Disminuye los eosinófilos, disminuye los linfocitos. Fíjense, cuando uno hace un trasplante de tejido, se proporciona los corticoides para disminuir los linfocitos y evitar el rechazo del cuerpo a ese tejido que ha sido implantado. Se utiliza entonces en situaciones para evitar el rechazo. La administración de grandes dosis de cortisol induce una atrofia importante de los tejidos linfáticos del organismo, lo cual obviamente va a disminuir la producción de los linfocitos. Regulación de la secreción de cortisol por la corticotropina. Bueno, esto ya conocemos, ya hemos mencionado. El hipotálamo libera la corticotropina para que la adenohipófisis libere la ACTH. El ACTH, a su vez, estimula la secreción de cortisol en la glándula suprarrenal. La corticotropina o hormona liberadora de la corticotropina o corticoliberina se abrevia CRF. La ACTH activa las células córticos suprarrenales para que se produzcan hormonas a través de la activación del AMP cíclico. Les he dicho que los corticoides se liberan en el estrés, no los corticoides. Pero el estrés también estimula la producción del ACTH. Entonces esto va hacia el encéfalo. El encéfalo va a liberar la corticoliberina libera la ACTH. Entonces es una cadena de reacciones. El estrés va primero al cerebro, ¿no? Porque te informas de una noticia que te afecta psicológicamente, entonces va al cerebro y luego al hipotálamo, luego a la adenohipófisis, luego a la glándula suprarrenal. Hay un efecto inhibitorio de acuerdo a la producción. Si hay mucho cortisol, entonces esto estimula para que deje de producirse la ACTH y la CRF, ¿no? Tal como hemos visto el efecto, a ver si rápidamente vemos en esa lámina que habíamos mencionado. ¿Dónde está? Aquí. Fíjense, el cortisol hace un efecto de retroalimentación. Inhibe para que no se produzca la corticoliberina y la ACTH, ¿no? Bien. Hay un ritmo circadiano que ya hemos hablado, ¿no? Antes de las primeras horas de la mañana aumenta la producción de la hormona ACTH. Bien. Cuando se libera la ACTH, también se liberan otras hormonas, como la propia melanocortina, que es la POMC, que también es un precursor de la ACTH. Entonces, estas van a estimular a la melanocito estimulante, también van a estimular a la beta-lipotropina y las beta-endorfinas. A ver, cuando se libera mucho ACTH, reitero, también se liberan otras hormonas como la melanocito estimulante, la MSH. Entonces la persona puede empezar a teñirse de un color oscuro. Generalmente empieza en la boca.
A veces son los odontólogos los que identifican primero estas manchas. Al examinar la boca hay manchas negras. Entonces hay que advertir ya al paciente, ¿no?, de que está funcionando de manera normal una hormona, en este caso la ACTH. Hay una hiperproducción. He tenido la oportunidad de ver una persona que tenía una atrofia de la glándula suprarrenal. Hay un exceso de ACTH y se tiñó todito su cuerpo de un color negro diferente al color que habitualmente por factores raciales se tiene, ¿no? Los andrógenos ya hemos visto, ¿no? La deshidroepiandrosterona, que es la más importante, que facilita el desarrollo del ser humano, sobre todo el desarrollo inicial de los órganos sexuales masculinos en la etapa infantil. Se ha visto que tiene ciertos efectos discretos esta hormona en el sexo femenino. El vello púbico, por ejemplo, las axilas, el desarrollo del vello en las axilas es consecuencia de estas hormonas en las mujeres. Bien, algunas anomalías. A manera de ilustración, si hay una deficiencia de los mineralocorticoides, ya hemos visto, no hay aldosterona, no se absorbe sodio, la persona puede perder en días la vida. La deficiencia de los corticoides. Cuando no se produce, hay una atrofia de la glándula suprarrenal, hablamos de la enfermedad de Addison. Tal vez atrofia, Addison, las dos comienzan con la A, atrofia, Addison. Entonces aquí hay un exceso de producción del ACTH, hay una pigmentación en la persona. Entonces, fíjese, si hay una atrofia, no hay aldosterona, la persona tiene presión baja. Hay que darle aldosterona para que, de lo contrario, va a fallecer la persona. La hiperproducción es el Cushing, el exceso de cortisol. Muchas anomalías del síndrome se deben a un exceso de cortisol. También hay un exceso de la producción de andrógenos. Si solamente hay una enfermedad que es el síndrome de Cohn, donde hay una hiperproducción de aldosterona, nada más. O sea, únicamente está afectado la aldosterona y no así los corticoides. Y finalmente el síndrome adrenogenital es un tumor de la zona reticular. Se produce un exceso de hormonas. Si recuerdan ustedes, estas hormonas tienen efectos similares a la testosterona, entonces hay un proceso virilizante en la persona. Bien, con esto hemos terminado. Gracias, hasta luego.